Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos en este programa que se ha ido instalando dentro de la conciencia, como decía don Víctor un día ahí, dentro de los panoramas que generalmente los pequeños agricultores tienen a esta altura de la hora y a esta altura de la semana. Nos acompaña nuevamente hoy día don Víctor Poveda, el que lo hemos mencionado, catalogado como el hombre ancla de la radio y de la televisión. ¿Cómo ha estado, don Víctor? Bien, don Luis, viendo varias cosas. Estamos terminando algunos programas del programa Progresar, efectivamente. Hemos estado esta semana entregando proyectos de inversión para el INDAP, que son temas bastante importantes para los agricultores, ya que pueden acceder a subsidios del Estado y poder con eso construir algunas infraestructuras o comprar equipamiento o maquinaria para mejorar todo lo que es los sistemas productivos en sus predios. Sí, la verdad es que, como dice usted, hemos estado bastante ocupaditos en la pega, por distintos lados que nos piden, nos exigen por parte de los agricultores. Usted ha estado con sus reuniones en los sectores, como decía usted, los proyectos, las encuestas que hemos estado también subiendo y haciendo, los proyectos, bonos y ahora los programas que nos depara la segunda mitad del año. Bueno, hoy día vamos a cambiar un poquito. Ya está muy cargada la balanza de los veterinarios, como decían por ahí, pues estábamos mucho bicho, muchas enfermedades, y hoy día vamos a hablar de un tema que a usted también le gusta. Sí. Espero que haya estudiado un poquito, pues sí. No alcanzamos casi a estudiar tanto, pero algo haremos, como se dice. Oiga, y un tema interesante, mañana vamos a tener una actividad con agricultores, sí, que es bien importante. Sí, vamos a saludar a nuestros amigos del campo, a nuestras amigas agricultoras, porque se va a celebrar en la comuna de Panguipulli el Día del Campesino. Y la campesina. Y la campesina. Acuérdense que campesino, tiene que ser más inclusivo. Campesino y campesina. Bueno, vamos a tener una actividad social. Usted que es más experimentado, ¿por qué es el 28 de julio? A ver, ¿a usted que le gusta la historia? Me da la impresión de que en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva se firmó la sindicalización campesina, me parece, sí, que fue un 28 de julio. No me acuerdo, pero parece que fue el año 68, 67, ya. Usted ya andaba ya por sus andanzas ya en esos tiempos. Bueno, fueron un paso trascendental, ¿cierto?, dentro de los avances que tuvo el mundo campesino, ya que antes de eso los agricultores tenían pocos derechos, digamos. Y con ese tema del tema de la sindicalización de los campesinos, se logró algunas cosas como, por ejemplo, pagar los días de lluvia. Sí. Cosas que antes no se... Cosas que hoy día uno dice así, es como obvio, pero antes no era obvio. Sí, pues. Entonces yo creo que eso fue un avance importante y también yo creo que partió también un poquito el tema de la reforma agraria, que fue un tema complejo, sí, que se lograron algunos avances, pero quedaron cuestiones bastante pendientes
que se extremaron, diría yo, en el gobierno que siguió de ese periodo. Bueno, pero son cosas que a veces no conviene. Como ocurre en Chile, la idea era buena. Sí, Después, ¿cómo lo hacemos? es donde hay situaciones complejas. Sí, la verdad es que, como dice usted, por lo menos uno leyendo un poquito, que generalmente uno sabe, celebra, dice en esta época, o el 28, sabe que es el Día del Campesino, por lo menos para nosotros está muy presente. Pero después cuando uno lee un poquito más por qué se celebra el 28, porque cada institución más o menos lo celebra de acuerdo a sus agendas, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus invitados también, porque nosotros, como decía usted, nosotros como municipalidad lo vamos a celebrar mañana en el centro de eventos, ex casino arriba. Van a haber un grupo representativo de agricultores, obviamente no los podemos invitar a todos, de los distintos programas nuestros, programas que tiene la municipalidad, el INDAR, la DIDECO, con lo cual hoy día estamos asociados trabajando en esta conmemoración. Pero es como para conmemorar, porque hay algunos que dicen no es para celebrar, porque hay algunos que no tienen buenos recuerdos o para unos sí, para otros no, ahí no nos vamos a meter, cada uno tiene su visión de la historia. Así es. Pero yo creo que más que la fecha es el hecho de que es necesario celebrar nuestros campesinos. Cuando digo campesinos también agricultores en general, que son todos los que hoy día a día le ponen el hombro en el campo, que cada vez está más complicada la cosa. Mis colegas siempre se ríen cuando yo en algún discurso por ahí dije que se venía mala la cosa y no me creyeron, y después se puso complicado, aludiendo que el campo también hace tiempo está complejo, cada vez están más estrechos los márgenes, cada vez está más complicada la superficie, los vecinos a veces, este tema de la parcelación que usted también ha tocado en varios puntos, que también tiene sus pros y tiene sus contras. Pero volviendo al tema de fondo, nuevamente saludamos a todos los campesinos y campesinas, que mañana oficialmente es su día, y reconocerlos en su labor, que es complicada y de la cual dependemos nuestra alimentación básicamente. Nuestra alimentación, y también además de la alimentación también hay una buena parte de la cultura popular, de las tradiciones que está arraigada en el campo. Así que podríamos celebrarlo todo el año, pero hoy día o mañana es el día oficial. Bueno, estamos en buena fecha, está empezando a pasar el invierno, digo que todavía quedan días helados, que cuando uno dice ya parece que está cambiando el clima, vuelve hoy día, salió el solcito, pero a las 2 horitas ya estaban corriendo el viento fuertecito y ya estaba bastante heladito, no era mandar solamente con polerón. Tenemos hoy día un tema que es, como decíamos al principio, que se alejaba un poco de lo que hemos hecho generalmente, que es hablar de temas veterinarios, que generalmente aprovechamos a tocar la época, porque en temas agrícolas en esta época estamos medio, como dice, estamos medio chantados, estamos esperando o bastante chantados, no se puede hacer todo lo que uno quisiera por las condiciones climáticas. Hoy día vamos a hablar de las praderas, ¿ya? De los manejos que podríamos recomendar en esta época, que es como salidas de invierno, ¿ya? Como para contextualizar, primero recordar lo que es una pradera, que es básicamente una superficie agrícola que está destinada a la producción de forraje, sin la cual no podríamos pensar en ganadería, sin la cual no podríamos pensar en carne, y sin la cual no podríamos pensar en leche y todo su lana y todos otros sus derivados. Así que es de crucial importancia el tema, y vamos a tratar hoy de darle una oleadita, una pincelada, para que uno pueda hacer unas recomendaciones generales. Si el tío conductor nos muestra la primera imagen, podríamos partir. Como decía el tío, no está muy cristiana la imagen, pero vamos a tratar de hacer un poco el análisis de lo que significa esa imagen. En general esa es la curva, usted también la tiene que haber visto, la curva típica de la producción de pradera. Habla ahí
el primer pic que se produciría en otoño, después hay una caída brusca, que es donde estamos hoy día, que es en invierno, y después viene la gran producción, en este caso de primavera-verano. Cambia un poquito, se hace más agudo los pics o más suaves de acuerdo a la época, perdón, de acuerdo a la zona climática. Pero tal como dice ahí, o tal como si es que alcanzan a ver los que tienen buenos ojos, el doc no sé cómo estará, dice que más o menos el rendimiento de la pradera en esta época no alcanza más allá del 10%. Sí, efectivamente nosotros igual hemos estado viendo el tipo, cuando hablamos de praderas naturales, que son aquellas praderas en que no tienen ningún manejo, que no tienen fertilización, ni cortes de limpieza, ni un uso de rastras de rama o de neumáticos. Esas praderas en la época invernal prácticamente tienen casi cero producción. Pero esta pradera que nosotros estamos mirando aquí, por los antecedentes que podemos ver en este artículo, me da la impresión de que son praderas de tipo sembrado o mejorada. Sí. O mejorada. En esos casos sí puede haber algo de crecimiento, como dice ahí, entre un 0 o un 10%, que yo igual lo calculé, y en algunos casos puede llegar hasta ser un 17, un 19% de la producción anual. Sí. ¿Ya? Entonces, quiere decir de que hay una diferencia notable entre una pradera natural, que en el periodo de invierno, ya sea por el frío, por las precipitaciones, por la temperatura, prácticamente en una pradera natural no hay ninguna producción o es muy bajo. En cambio, una pradera como esta, que es una pradera que ya se nota de que hay algo de mejoramiento, sí, esta pradera puede responder o puede producir una cantidad que yo la hallo que no es mala, un 18, un 19% del total anual, es bastante bueno. No, ya sería bueno. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso hace, digamos, de que podamos entender todas estas conversaciones que hemos tenido con los agricultores, en el sentido de que pudieran ellos ir mejorando, ojalá, 1 hectárea al año dentro de su predio, para ir teniendo praderas que tengan un mejor desempeño productivo. Y eso se logra, ¿cierto?, tratando de aprovechar algunos subsidios que entrega el Estado, el Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, que son las praderas suplementarias, que son las praderas más baratas que se pueden hacer, porque el agricultor, a pesar de que hoy día invirtió en esta temporada alrededor de 300.000 pesos, costándole prácticamente 1 millón de pesos hacer 1 hectárea de pradera. Entonces hay que tener conciencia de que este gasto es importante y que hay que cuidarla. Como hemos dicho, después, posteriormente, un poquito más avanzado este tema, nosotros vamos a ver de que el tema de ¿cómo se llama?, de proteger la pradera es importante. Bueno, como dijo usted, esa curva cambia de acuerdo a la zona, de acuerdo a quién lo compone, digamos, en este caso la composición bromatológica o la composición de pasto, digamos, y ahí se acentúan más o menos las curvas, o bajamos más, tal como dice usted, al 0, o tenemos una pequeña producción o una producción ya significativa, que por lo menos nos permite defendernos en el invierno, porque si llegamos con esas praderas naturales, mal manejadas, con baja fertilidad, y tenemos 0 producción, la verdad es que ahí sí que sí o sí dependemos de lo que hayamos guardado o de los suplementos. Vamos a sacar a pasear las ovejas o vamos a sacar a pasear las vacas, y la verdad es que, como bromeamos a veces, mejor comprarle el diario para que no se aburran, porque se van a andar paseando y no es mucho lo que tienen que sacar, especialmente a nivel de pequeño agricultor o pradera, en este caso naturalizada o derechamente naturales. Pero tal como usted decía, y ahí si me ayuda el tío conductor con la segunda imagen, la pradera responde, no es que se mande sola, sino que hay varios factores que influyen en la producción.
tenemos por un lado el clima, tal como sale en la imagen, influye el animal, porque el animal también puede ayudar o puede destruir, digámoslo así, bien trágicamente, el caso de las praderas, de acuerdo con qué tipo de animal nosotros metemos, cuándo, en qué condiciones climatológicas. Los microorganismos que pasan a ser un ecosistema y el suelo. Tal como recordamos o tal como habíamos dicho en programas anteriores, hay una relación directa entre el suelo, entre el animal y entre medio está el pasto. Muchas de las deficiencias que después se expresan en los vacunos, en los ovinos, tienen relación con las carencias que hay en el suelo, que esas se transmiten al pasto, que es el alimento principal y el más barato sobre el cual uno debiera basar su producción. Y ahí menciona todos los factores externos, o sea, externos a la pradera, que son los que influyen, que uno dice, chuta, está brotando la praderita y viene un frío, excesos de lluvia, helada, el fotoperiodo que también influye, anegamiento y los vientos, que son los que todo esto no son muy buenos amigos de la pradera durante el invierno, y si bien se logra a veces quizá porcentaje más o menos significativo de producción, la calidad de esos forrajes tampoco no es buena, porque la misma helada la quema. Y ahí estamos hablando de que prácticamente estamos alimentando ya no con pasto, sino no forraje, sino prácticamente paja, de muy baja calidad nutricional. Sí, bueno, hemos estado conversando estos temas. Yo creo que cuando partimos vimos hartos temas de pradera, y nosotros también explicamos un poquito la conveniencia que los agricultores puedan ir haciendo un mejoramiento de las praderas que tienen y también del sistema de pastoreo, que es un tema importante en el sentido de que a través de los años hemos estado pregonando, como se dice, que los usuarios puedan ir mejorando su sistema de pastoreo dentro de sus predios. Ya no es posible seguir con este sistema de pastoreo continuo, sí, donde los animales están en forma permanente en una superficie determinada de terreno, ¿ya? Y uno ve, digamos, que el pastito ahí está como detenido en el tiempo, ¿cierto? Sí. No crece ni... Bueno, si pasa mucho tiempo es muy probable que nosotros veamos que ya hay muy poco pasto y mucha tierra, claro, ¿ya? Se produce un sobrepastoreo. Pero en general hemos estado tratando de que los agricultores mejoren todo lo que son sus sistemas de apotreramiento, sí, que tengan mejores cercos, que puedan hacer algún tipo de rotación dentro, sí, del ¿cómo se llama?, dentro del predio, que tengan potreros y que puedan también destinar superficies a, ¿cómo se llama?, a rezago, para que tengan la posibilidad de que ese pasto que se va, o esas superficies que se van a dejar de pastorear, puedan en algún momento destinarse a corte, ¿ya? Esas son cuestiones que ya los agricultores, yo creo que ya manejan bastante bien. Ellos saben que pueden dejar una media hectárea, una hectárea para corte, que ojalá esa superficie que vamos a dejar para corte no tenga un periodo demasiado prolongado de rezago, que no sea más allá de 100 días, sí, dicen los entendidos, sí, digamos, de que 90, 100 días sería como bastante bueno, no 120 ni 150 días y vamos a tener un forraje demasiado envejecido, a lo mejor de gran volumen, sí, pero de poca, digamos, calidad nutritiva. Esa, sí, es la palabra que hay que usar. Lo que decíamos, lo mismo que pasa con el pasto cuando lo quema la helada. Podemos tener forraje, le vamos a llenar la guata, digámoslo así, al animal, pero la verdad es que lo vamos a tener, le vamos a saciar el hambre, pero no vamos a suplir sus requerimientos nutricionales, de nutrientes, de buena calidad. Usted mencionó el tema de la rotación. Hemos conversado en temas anteriores que el tema del pastoreo rotativo, que es hay distintos sistemas, pero ya está aceptado que el pastoreo rotativo
tiene ventajas por sobre el pastoreo continuo, con respecto a la mejor eficiencia, a dejar descansar, a atentar un poco menos con las plantas más nobles, que generalmente los animales como que las cuerean más, porque a esas las visitan más seguido, porque el pasto es más rico, y las van terminando por agotar o desaparecer. Entonces, como concepto general, uno debiera tener tanta cantidad de potreros necesarios para que el animal, cuando da la vuelta completa entre todos sus potreros, porque la idea es que debiera ir pasando de una superficie a otra, y cuando vuelva nuevamente al potrero 1, ya debiera estar el pasto arriba, más o menos con un residuo suficiente que le permita, no excesivo como dice usted, pero que le permita ingresar y estar un corto periodo, y que sea como, que es lo que recomiendan generalmente, son periodos intensos pero cortos, y no que tener al animal 3, 4, 5, 6, una semana ahí dando vuelta, pisoteando, bosteando, y la verdad es que se pierde mucho el forraje. Dentro de las recomendaciones que uno podría decir, el pastoreo rotativo, tener tantos potreros, buenos cercos, de tal forma que los animales respeten, y no que la verdad es que tenemos un par de hebras de alambre y los animales igual pasan, con suerte lo ocupan para rascarse un poco nomás y hasta luego. O si tenemos potreros, por lo menos darnos la preocupación de cerrar las trancas, porque si no, no tiene sentido. Y a lo que apunta es que justamente es que aumentemos los días de rotación, en la rotación completa, digamos, lo que nos demoramos en volver al potrero 1 con el que partimos. El tío conductor, si nos ayuda con la tercera imagen, podemos mencionar cómo aumentamos los días de rotación, que hablamos de el uso de ensilajes, el uso de forraje suplementario que usted mencionaba recién con las praderas suplementarias, y ahí dan varios ejemplos de especies que nos podrían ayudar. Dentro de las más comunes, que hoy día quizá el raps forrajero es el menos conocido de los que ahí mencionamos. Esas praderas suplementarias, que son las que debiéramos tener en las épocas críticas, en este caso invierno, que es de lo que estamos hablando hoy día, o en verano, que lo vamos a conversar más adelante, son las que nos van a permitir ganar días antes de que volvamos al potrero 1. O con estas praderitas, como decía usted, podemos completarle la ración al animal. De lo que nos saque de la pradera, le pegamos una pasadita por el potrero, un par de horas, porque hay algunas de estas especies que también mucho forraje no le podemos dar. Si no, empezamos con algunos problemas de descompensaciones. No es que le podamos llenar, es como que uno se quisiera llenar la guata a pura galleta. Sí, hay algunos forrajes suplementarios, como decía usted ahí, como el caso de la col forrajera, que pueden producir algún problema con el calcio, con algunos minerales. Entonces, eso igual hay que tener cuidado cuando uno establece algún forraje complementario, suplementario, como se llaman, de que los animales tengan un uso, digamos, bien acotado a veces en el tiempo. Algunos dicen que pueden dársele un par de horas y después sacarlo, y que de nuevo vuelvan a las praderas donde están consumiendo estos pastos que tienen un equilibrio mucho mejor de sus componentes. Entonces, todas esas cosas hay que irlas mirando. Porque aquí estamos mencionando que son prácticamente, o lo que mencionábamos recién, son monocultivos. Sí. Versus una pradera que está compuesta por distintas especies que en los aportes son más balanceados. Efectivamente. Bueno, a través de los años hemos tratado de ir incorporando estas especies, como el caso de los nabos, que hemos hecho algunas experiencias, y que me da la impresión de que los agricultores no han valorado mucho, digamos, porque a veces hemos hecho alguna experiencia, pero dura poco. Sí. Pasa como por moda, de repente le da y parece ser, digamos, de que ellos prefieren otro tipo de cultivo, a lo mejor
no sé, me da la impresión de que el triticale podría ser interesante que lo pudiéramos, digamos, incorporar. Sí, triticale. Yo creo que es un cultivo que no está muy difundido, pero cuando uno lo empieza a estudiar o a mirar un poquito, yo creo que puede ser una cosa quizás más o menos como casi llegando a ser como una avena, una cosa así, en cuanto a su poder nutritivo. Sí, de hecho, si es que no mal recuerdo, era bastante más superior a lo que hoy día ocupamos como trigo, como avena. No sé por qué, yo no tengo la explicación, digamos, de por qué el triticale, para sus características que tenía, no tiene hoy día la importancia y de hecho está bastante desaparecido, ya no está dentro de las rotaciones. Pero a mí me da la impresión de que en la novena ellos están, digamos, no le digo como a nivel país y de la novena para acá, la verdad es que... Porque igual si usted empieza a mirar un poquito con nuestros vecinos de la novena o de la Araucanía, como se llama, ya no es novena, es Araucanía, ellos igual tienen, por ejemplo, el lupino como una fuente importante de proteína vegetal, y nosotros acá prácticamente no lo tenemos, ¿no? Como le digo yo, por lo menos de lo que me acuerdo, esto ha sido como moda. De repente, años atrás se hablaba mucho del lupino, salieron variedades, aquí justamente de la novena había una empresa incluso que suministraba las semillas, ellos eran productores. Y de repente, 5, 8, 10 años, y de repente, ya nadie hablaba del lupino. Y pasó también con el maíz, y pasó con la alfalfa, los nabos, la rutabaga, que pasan así como por moda. Hoy día estamos con el tema de la siete avena. La siete avena es como grito y plata, porque además de su efecto, o que se comporta bien con la sequía, también tiene algunos efectos antiparasitarios, antialmínticos. Así dicen. Que fue una especie nuestra. Digamos, lo de Chile, se la llevaron, dice la historia, que se la llevaron los neozelandeses, ellos le descubrieron o la patentaron, la multiplicaron y ahora nos la venden como semilla. Y nosotros la teníamos prácticamente como maleza, o como la tenían las señoras como planta medicinal, digamos, porque obviamente le habían ya descubierto este efecto. Si el tío conductor, estamos con el tiempo, yo creo que estamos con una pausa, tío conductor, una pausa musical, una pequeña pausa con nuestros auspiciadores y retomamos los puntos que están pendientes. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa
la maldición del arriero. Llevo mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de Atacama a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo vio del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento, con qué orgullo de querría, si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y 2 balas en el pecho. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Viene. Bien, estamos de vuelta nuevamente con este programa que se llama Vida Campesina, que nos puede ubicar en este mismo horario todas las semanas, ¿cierto, don Víctor? Canal 796 o a través de internet centralnoticias.cl. Ya vimos la música, ya vimos nuestros auspiciadores, así que ahora nos corresponde seguir con este tema que estábamos hablando de las praderas, los manejos que podemos hacer en invierno para cuidar nuestra pradera, porque teniendo una buena pradera también podemos asegurarle la comida actual y futura a nuestros animalitos. Ese es el sentido, si la pradera no la tenemos de prado, no la tenemos de césped, sino que la tenemos de insumo para la ganadería. Sí, lo que pasa es que se han hecho muchos análisis, digamos, y realmente la pradera es el recurso más barato que existe, digamos, porque igual, por ejemplo, en Europa se estila mucho que los animales estén en establos, estabulados, y se les lleva, se cosecha el forraje a través de maquinaria, y se les lleva a los establos y los animales, por supuesto, ahí gastan menos energía, consumen los forrajes que le llevan bueno, porque también las superficies en Europa son bastante pequeñas y la producción ganadera se hace mucho en superficie, en confinamiento. Sí. Bueno, de hecho es una recomendación, digamos, si usted quisiera cuidar al máximo las praderas, ojalá no meterle los animales en invierno, porque justamente con la presión, con los anegamientos, se destruye mucho. Van rompiendo. Claro. Algunos ocupan la técnica de los potreros de sacrificio, que ahí los tiene y ahí uno ve los pobres animales chapoteando en el barro. Después le tiran un poco de semilla, porque eso es muy bueno como fertilizado, digamos, porque con toda la carga de bostas y estiércoles, pero de que se hacen pebre en ese caso ese potrero, porque por lo menos, y por lo mismo se le llama potrero sacrificio.
Así que lo ideal, si uno pudiera, tuviera la tecnología o tuviera las praderas así como para intensificarlo, ¿sabe qué más? Deje su vaquita estabulada en un patio, en una plataforma, en un galpón, llévele la comida de tal forma que el animal se dedique a producir carne, a producir leche y no esté gastando en desplazarse, pero eso también es carísimo. También exige, digamos, tener maquinaria para Sí. realizar el corte, la cosecha y, por supuesto, el traslado de ese forraje hacia los establos. Bueno, en Chile se ha determinado que lo más barato es utilizar la pradera. Sí, Y lejos. bueno, muchas de las explotaciones que nosotros tenemos en las zonas ganaderas por excelencia, como son las zonas de Osorno, de Valdivia, en algunos sectores, comunas de Valdivia, de Osorno, mucho Puerto Río Montt. Bueno, La Unión, por ahí Sí. también. Sí, También hay comunas donde la ganadería es de buen nivel, sí. es de muy buen nivel. En esas comunas, cierto, las praderas tienen otro sentido porque también están en sectores del llano, digamos, donde los suelos son mucho mejores, donde hay una fertilización mucho mejor y donde pueden realizarse estos cultivos suplementarios y estas praderas artificiales, Sí. que son de forrajeras mucho más nobles y de mayor producción. Bueno, están establecidos sistemas productivos especialmente de producción de leche y de carne, y allí por supuesto que son otros los niveles productivos de la pradera. Sí, la verdad es que estamos hablando de praderas de alta producción y también del uso de cultivos suplementarios, que los hemos mencionado. No sé si el tío conductor nos puede pasar la siguiente imagen, que da un poco cuenta de algunos, de los más conocidos, de los principales, y ahí pueden tener una idea de cuánto sembrar, cuánto se demora, o para que uno pueda planificar, en este caso, cuándo debo sembrar para yo tener forraje en determinada época del año. Cuando llegue la imagen podemos hablar que habla de los cultivos, en este caso del raps, de la col, la rutabaga y la mezcla, que es un clásico ya, que es el que más nosotros, o por lo menos antiguamente, ahora ha ido desplazando un poco por las vallicas de rotación corta, en este caso es la avena vallica. Entonces habla de que cuándo se siembran, en este caso, los cuadros rojos y cuándo lo podríamos tener, en cuántos días y más o menos en qué fecha podríamos estar usándolo para justamente suplir estas carencias que tenemos ahora en invierno. Sí, bueno, si uno empieza a mirar este cuadrito se da cuenta que en el caso del rap forrajero se puede sembrar desde el 20 o fines de enero, ¿cierto?, hasta mediados de marzo. Sí. ¿Ya? Y las cosechas pueden ser desde inicios de mayo hasta el 15 de julio aproximadamente. En el caso de la col forrajera, podemos sembrarlo desde fines de octubre hasta fines de diciembre y cosecharlo desde los primeros días de abril hasta fines de julio. Sí. ¿Ya? En el caso de la rutabaga, que serían los nabos, ¿cierto?, desde noviembre, desde 10 o 15 de noviembre hasta fines de diciembre, que sería la siembra, y las cosechas pueden hacerse en mayo hasta mediados de agosto. Y en el caso de la avena vallica, podemos tener en lo que nosotros hemos estado haciendo con nuestros cultivos suplementarios, desde inicios de febrero hasta mediados de marzo, que serían las épocas más o menos adecuadas, muy buenas. Y podemos sacarle los pastoreos desde el 1 de mayo y podemos sacarle 3 o 4 pastoreos sin ningún problema. Claro. Apuntalándolo un poquito, cuidando, en este caso, no cuereándolas tanto para que los repuntes sean rápidos y siempre tratando de apuntalarla con un poco de fertilización para que este repunte sea más rápido. Hemos hablado de varios temas, del caso de los forrajes suplementarios, que es lo último que estamos hablando, pero en general yo creo que podríamos resumir o aportar, incluso en algunos casos con puntos nuevos, si el tío conductor nos aporta con la última imagen, que en este caso son las recomendaciones generales que uno podría hacer. Estamos hablando de que el objetivo principal de esto es el cuidado de la pradera.
tal como dijimos, si no tenemos pradera no podemos pensar en ganadería, y sin ganadería no hay veterinario. Es muy probable que eso pase. Bueno, aquí dentro de las recomendaciones, ¿cierto? En general, como estos forrajeras, primero son plantitas muy débiles, muy enclenques, no se han afincado todavía bien en el suelo. Lo ideal es evitar el uso de animales muy grandes, muy pesados, Sí. y tratar de pastorearlo con animales livianos o con ovinos, Sí. ¿sí? Eso sería lo adecuado. Ojalá que no haya muchos potreros que estén anegados o inundados, porque igual ahí hay una pérdida por el pisoteo, las plantas también se ahogan Sí. Por hipoxia. con mucha agua. Muchas horas bajo el agüita. Sí. El uso del cerco eléctrico es un tema que igual nosotros hemos estado tratando de que los agricultores lo hagan, porque es una posibilidad buena en el sentido de que podemos cerrar una superficie donde vamos a tener una unidad productiva. Y esa unidad productiva la podemos ir manejando con el cerco eléctrico para que el agricultor no gaste tanto en potreros, en cercos fijos, digamos. Claro. Entonces, es un tema que se puede ir haciendo, tratando de disminuir los costos de hacer cercos fijos de grandes superficies. Sí. Se puede usar el cerco eléctrico como un buen aliado, digamos, en el pastoreo. Sí, bueno, aquí son recomendaciones generales, cada uno hace los ajustes. Volvemos a tocar los temas principales, que son ojalá que uno pudiera hacer fertilizaciones, ojalá que pudiera hacer en base con la herramienta del análisis de suelo, para no estar con receta o disparando a la bandada, como dicen por ahí. Las reglamentaciones que estaban mencionadas hablaban de el uso de animales ligeros. El ingreso también es importante, con qué altura yo o qué estado de desarrollo meto los animales de la planta que ya está bien enraizado. Generalmente hay una prueba de campo que uno hace que uno mismo, porque en general, como hemos dicho en varias ocasiones, por lo menos la vaca no es que corte el pasto, sino que la vaca como que le enrosca con la lengua y le pega el tirón. Y en este caso, si la planta de forraje no está bien enraizada, va a salir con raíz y todo. Y ahí es cuando uno ve que cuando es muy tentador, que cuando los potreros están muy pelados, uno empieza a mirar al tiro la praderita que tenía pensado de aquí a un mes. Se complicaron los climas, le erramos los cálculos y empezamos a mirar la praderita suplementaria y empezamos a ver, ¿podremos tirarle los animalitos? Y terminamos arrancando la mitad de las plantas. Entonces, la prueba de campo que hay que hacer, que uno hace como en la vaca, que con la mano le pega el tironcito en varios sectores, hace como un muestreo que sea representativo, y si la planta se corta y no se arranca, la planta está, o la pradera está apta para que la metamos. Y siempre la recomendación es que uno parta con animales más ligeros, terneros, ovinos. Cada animal corta o modifica la pradera de acuerdo a cómo forrajea. Entonces, son notorias las diferencias, por ejemplo, de praderas que son pastoreadas principalmente por vacuno versus una de ovino. Y lo otro, como dijimos, es fertilizaciones. Hay que recordar que toda producción implica estamos extrayendo nutrientes del suelo. Ya sea trigo que saquemos de ese potrero, ya sea lana, sea leche, sea carne, es nutriente que sacamos del suelo y por lo menos debiéramos recuperarlos. Porque si no se repone, se va empobreciendo Claro. el suelo. Y de hecho los agricultores siempre cuentan las historias. Uno le dice, oh, pensé aquí mi papá, mi abuelo tenía, no sé, 50 vacas. Y aquí yo con suerte ahora tengo 5. En la misma superficie. Sin considerar, digamos, que también la superficie se ha ido dividiendo, se ha ido subdividiendo en los distintos herederos, pero cuando se ha mantenido, uno escucha seguido esa historia. Oiga, pero si yo, ¿por qué no puedo tener más vacas? La verdad es que la pradera no le da. ¿Sí? Aquí, sin pradera, no podemos pensar en más animales.
El control de las plagas, ya estamos medio terminando ya con el periodo del control de las plagas, que también en algún momento lo tocamos. La desparasitación de los animales también lo hemos tratado, y aquí también está relacionado, porque si hay poco forraje, la idea es que por lo menos sea bien aprovechado y no que estemos alimentando solamente los parásitos. ¿Qué otras recomendaciones generales? Drenaje de las praderas cuando se pueda. Usted mencionaba antes los temas de los llanos, los planos, digamos. Los planos son buenos, pero si no hay drenaje también producen mayores anegamientos. ¿Qué más? El uso de las especies correctas que soporten, en este caso, los anegamientos. Hay especies que se comportan de mejor forma que otras ante periodos de anegamiento, o que tienen más o menos dormancia, que es cuando entran en una especie de letargo durante el invierno. Hay algunas especies que sí, pese a bajas temperaturas, mantienen o desarrollan crecimiento, versus otras que no. Entonces, lo que tratamos de decir, yo creo, y espero que se haya entendido, es que esto no es una sola solución, sino que son muchos factores que hay que estar considerando, porque generalmente la pradera es vista como el pariente pobre de los cultivos, y la verdad es que hoy en día, con lo caro, está al mismo precio ya no es el pariente pobre, si también hay que tener lucas para hacer una pradera de buena calidad. Hablamos de que este año prácticamente costó $1.000.000 hacer una hectárea, y eso son hartas lucas. Son hartas lucas, y de ahí la conveniencia que decíamos de que esa pradera tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida, no ¿cómo se llama?, introducir animales que sean muy destructores de la pradera cuando en el invierno hay superficies anegadas, tratar de hacer los controles de las plagas, ¿ya? Los pastoreos que no sean muy intensos, porque si hay pastoreos demasiado intensos, vamos a estresar mucho las plantas, y va a costar mucho que esas plantas muy estresadas, digamos, les va a costar mucho recuperarse. Sí. Las fertilizaciones también tienen que ser importantes. Hay ajustes que hay que hacer. Generalmente en esta época o entrada de primavera uno más le carga la mano, en este caso al nitrógeno, al azufre. En otoño uno le carga más al fósforo o a la cal. Y lo último que se mencionaba, que yo creo que también se ha ido perdiendo, en algunos casos uno ve que hay esfuerzos de algunos agricultores en recuperarlo, pero el tema de la protección de las cortinas cortaviento, de las protecciones que protegen del viento y la lluvia en invierno y le dan la sombra en el verano, porque los solcitos ya cada vez están más peligrosos, más fuertes. Y uno ve los casos extremos a veces en verano, las ovejitas arrimadas a cualquier cosa que les dé sombra, a veces unas matitas, a veces... Hay que pasar un paraguas, claro, un quitasol. un poco menos que un quitasol, porque uno ve en casos extremos no hay árboles, ya cuesta hacer las cortinas, ya no están esos que a veces molestan, esos arbolitos en medio del potrero para los cultivos, y se los terminan echando abajo o los terminan haciendo madera. Leña. Claro, y después los extrañamos en estos periodos críticos, y vemos casos extremos en los cuales incluso yo me acuerdo haber visto, no voy a decir dónde, pero había una señalítica de camino, esos típicos letreros cuando aquí Chile estaba creciendo, ahí estaban arrimadas las pobres ovejas, que era la única sombra que tenían en todo el potrero, y ahí estaban apiñadas 40, 50 ovejitas y peleándose por la sombra. Pero hablando del invierno, si bien el animal, estamos hablando que son de sangre caliente, digamos, y necesitan regular temperatura, el tema de las cortinas cortaviento adquiere una buena importancia. Si van a comer poco, y lo poco lo van a gastar básicamente en regular o controlar temperatura, la verdad es que le estamos haciendo un flaco favor. Se va a enflaquecer. Sí. Bueno, este año tenemos, diría yo, un invierno bendecido, digamos, en el sentido de que hemos tenido una pluviosidad bastante buena,
no como el año anterior, que realmente hoy día tenemos un poquito más de 1000 milímetros que han caído. Sí. El año pasado a esta fecha llevamos como 600 nomás. Como 520, yo Sí, vi como una lectura sí. que llevamos como la mitad. Sí, pero todavía tenemos como un 3 o un 4% de déficit a un año normal. Por lo menos en la aplicación que le había hablado de como un 6, que uno dice, oye, este invierno que ha Que estado llovido. helado y lluvioso, y la verdad es que ha estado un poquito menos de lo normal, del promedio, digamos, de lo que uno espera. Pero no es como los inviernos de antes, que habían varios días, hemos tenido algunos Temporales días, claro, de en que lluvia. los ríos se desbordaban, se cortaban los puentes, y ahí eso era en invierno. Entonces uno decía, esto es realmente lluvia. Pero, como dice usted, hemos tenido un año bastante normal. Uno piensa que ha sido un año, yo siento que ha sido un año frío, sí, Sí, ¿ya? Pero uno se queda con la impresión de que ha sido un año lluvioso, y la verdad, como dice su colega Núñez, los datos son los que mandan, y la verdad, cuando uno analiza los datos, este ha sido un año normal en agua. Estamos un año es bastante que normal. nos habíamos acostumbrado a menos agua. Claro, sí. ¿Ah? Todo es relativo. Entonces nos habíamos acostumbrado, por ejemplo, el año pasado, 500 a esta fecha, y entonces que hoy día nos manden un año de 1000 milímetros, chuta, que está lluvioso el año. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, lo que no sabemos cuándo va a terminar la primavera, o cuándo va a partir la primavera, cuándo termina el invierno, que siempre es la duda, para que repunten las praderas. Así que mientras tanto, la recomendación es que hagan caso a lo que hemos estado conversando, que son cosas generales. Los ajustes los hacen de acuerdo a la situación específica de cada potrero, de cada predio, para que podamos llevar los animales, sacarlos del invierno en buenas condiciones y que sigan adelante con su proceso, en este caso gestacional. Dicho de paso, el invierno, generalmente el caso ovino, tenemos la coincidencia que es cuando menos alimento tenemos y tenemos los mayores requerimientos por parte de los animales que están gestando, algunos ya están pariendo, entonces ya están produciendo leche y ahí se multiplican la gente o los que están comiendo de la misma mesa. Bueno, algunos comentarios, he estado mirando algunos casos donde hemos tenido algunos casos de prolapsos vaginales y uterinos en ovejas. A mí me da la impresión de que hay un problema ahí en algunos casos de deficiencia de minerales, ¿ya? De deficiencia de algunos nutrientes, como el caso de los minerales que decíamos, calcio, fósforo, magnesio. Y eso a veces impide, digamos, de que las ovejitas lleguen en buenas condiciones al parto y se produce la salida de la matriz o les cuesta bastante parir a las ovejitas, no están en las mejores condiciones. Entonces, la idea es que los agricultores puedan alimentar bien sus ovejas, como hemos dicho en el último tercio de la preñez, y eso les va a dar corderos vigorosos, ovejas con buena producción de leche y ovejas con instinto materno, porque hemos observado también de que las ovejas, si llegan muy deterioradas al parto y paren mellizos, en algunos casos abandonan uno de sus crías y se quedan con uno, como para salvarse, digamos. Sí, asegurar por Es lo muy menos uno. sabia, digamos, Sí. la naturaleza en esos casos. Bueno, yo creo que hemos analizado varios de los factores que hay que pensar en esta época. Les volvemos a hacer hincapié, digamos, en el cuidado de la pradera, que es el motor, digamos, de la ganadería. Sin pastos, sin forrajes de buena calidad no podemos pensar en grandes producciones, o le estamos exigiendo mucho a los animalitos con la mala alimentación que le damos, y ahí vienen todos los problemas que mencionaba el doc, que la típica que en esta época empiezan las llamadas. Yo me imagino, usted veterinario recibirá muchas más llamadas que, oiga, parieron la oveja y se me adelgazó. Y la verdad es que la oveja venía flaca ya hace rato, si lo que tenía era guata de preñez nomás. Entonces sale el cordero y la verdad es que ahí se nota la flacura en el animal y empiezan en las varitas mágicas. ¿Qué le puedo inyectar? Porque con una inyección piensan que es la solución.
y la verdad es que debiéramos pensar en temas o en medidas preventivas más que curativas, que son primero más baratas y harto más fáciles de hacer. Y ahí está el tema de la suplementación alimenticia y mineral, que también es otra de las cosas que hemos estado recomendando para esta época. Sí, lo que yo creo que debe evitarse como a toda costa es que los animales se caigan. Sí. Cuando los animales se caen es porque ha llegado ya a una situación muy grave de deterioro corporal, donde la masa muscular en muchos casos no es capaz de sustentar, digamos, ese cuerpo. Sí. Y en esos casos uno tiene experiencia bastante negativa en el sentido de que por cada 10 animales que se caen, 9 no se paran. No sé, son... Sí, ese es una cosa bastante complicada y a veces cuesta bastante hacer entender a los agricultores de que por más cosas que le pongamos a un animal que está con un deterioro de muchos meses Sí. y agravado con la preñez, Sí. no lo vamos a poder recuperar. Y Entonces, menos en un par de días, claro. así con una inyección y al otro día la vaquita va a andar corriendo saltando. Entonces ese tema hay que trabajarlo en la alimentación que se tiene que hacer durante todo el periodo de la gestación, especialmente en las hembras que están gestando. Ahí es donde debemos darle el cariño, lo mismo cuidar los animalitos nuevos que van naciendo, si hay mucho frío, mucho viento, mucha lluvia, unos 2 días bajo techo, ojalá, si se puede, Sí. les va a hacer bien y va a disminuir la mortalidad de corderos y de terneros. Bien, Doc, creo que estamos llegando a la hora. El tío conductor ya nos está mirando feo, así que yo creo que nos vamos a despedir. Le vamos a agradecer su teleaudiencia, su paciencia, sus oídos y sus ojos en esta nueva ocasión de este programa que se llama Vida Campesina, para escucharnos a estos dos profesionales que tratamos de darle algunas recomendaciones generales para que no lo pille la máquina del invierno, para que no tenga sorpresa o no tenga en este caso pérdida que son evitables. El otro tema que ya hemos analizado hasta el cansancio, tío, el tema de los perros, que eso también, que uno puede hacer toda esta recomendación, y la verdad es que hoy día el tema de las mascotas, de los vecinos, andan haciendo harto daño, así que es harto el riesgo que también a lo cual están sometidos los agricultores con sus pequeños rebaños. Así que por mi parte les agradezco nuevamente su paciencia. El Doc, no sé si querrá dar unas últimas palabras para que demos por cerrado este programa de esta semana. Bueno, solamente desear que ojalá los agricultores puedan estar bien, como se dice, premunidos de alimentación invernal, que todavía nos queda bastante. Sí. Todavía agosto es un mes bastante complejo en el sentido de que empieza a cambiar un poco el clima y, como dice los agricultores, de repente los animalitos se nos duermen en los campos. Sí. Y no se vuelven a parar. Y efectivamente lo que pasa es que ya han llegado como al límite, digamos, de la resistencia, y en agosto, septiembre todavía tenemos la pradera con poco desarrollo, sí, con poca alimentación. Entonces hay que tratar de preocuparse, como hemos estado diciendo, hacer un buen balance forrajero, ver cuántos animales tenemos en el campo, cuánta comida tenemos para pasar el invierno, y ojalá podamos nutrirlos bien, que esas ovejitas o esas vacas tengan una buena gestación y puedan llegar al parto en las mejores condiciones posibles, tener sus crías y ojalá que las crías lleguen en buenas condiciones y puedan seguir creciendo. Sí, sobre todo con los precios hoy día de un cordero o de un ternero, la verdad es que ahora sí que duele perder cualquiera de estos animalitos. Si bien antes dolía, ahora sí que duele harto. Por mi parte, nada más que agregar. Nuevamente damos las gracias. Nos veremos en la próxima oportunidad, la otra semana, y nuevamente damos nuestras felicitaciones a los campesinos, campesinas y agricultores de la comuna y a todos los que nos están escuchando. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.
Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina